Bien, volvemos entonces a Dimensión 5.0, como les dije, les anticipé, hoy efemérides, lo vamos a dejar de lado por este programa nada más, para aprovechar bien a los invitados que hoy, por suerte, los tenemos a los dos en el piso, nuevamente en el programa. Ignacio Rey Goitía, socio y managing director de Nodus Company. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gus, ¿todo bien? Bien, todo muy bien, por suerte, gracias por haber venido hoy al programa. Placer. Hoy tuvimos la suerte entonces de poder compartir acá en el estudio. Bueno, no te voy a preguntar tu historia, no te voy a preguntar quién es Nacho, porque vayan a escuchar el programa anterior, donde fue la primera entrevista con Nacho, y sobre Nodus, recordame bien breve qué hace y vamos derecho con analítica de datos. Perfecto. Nodus, una consultora digital que empezamos con 3 socios más hace ya 8 años. Prestamos servicios digitales 360 para principalmente multinacionales en temas que tienen que ver con creatividad, datos, justamente, que es el tema que nos convoca, y desarrollo. Bien. Sobre uno de esos ejes que hablaste de Nodus, tema de analítica de datos, analítica digital. ¿Qué es analítica digital? Bueno, la analítica digital es una disciplina que se ocupa, digamos, del proceso de recolectar, de analizar la información que proviene de la interacción de los usuarios con distintas propiedades digitales, ¿no? Lo más común es extraer información del comportamiento de los usuarios cuando interactúan con sitios web, ¿no? Vos cuando te moves en cualquier sitio web, sin darte cuenta quizás vas dejando una huella de una estela de datos que a través de distintas herramientas las marcas, las empresas pueden analizar, procesar y usar para la toma de decisiones de distinto tipo, ¿no? Una empresa podría usar tu información sobre cómo te mueves dentro de un sitio para ver si hay fricciones en al momento que vos usás ese sitio web, o para entender cuáles son los productos más vistos dentro de un sitio, o para ver dónde los usuarios los están abandonando y tomar decisiones de distinto tipo basadas en esa información. Entonces podemos decir que la analítica digital es la disciplina mediante la cual las empresas pueden hacerse de esa información, analizarla y usarla para la toma de decisiones. Bien. Esto es algo que surge de forma natural en cualquiera de las empresas que pone en línea un sitio web o una aplicación o lo que sea, la recolección de estos datos y el procesamiento de estos, o hay que hacer algún tipo de implementación, estrategia, no sé. Requiere cierto componente técnico que la verdad que es muy sencillo. Hoy las herramientas de analítica digital son cada vez más simples. Si vos lanzás un sitio, probablemente el sistema de gestión de contenido que uses ya tenga dentro del módulo de gestión de ese SMS un módulo de analítica digital que te arroje métricas. Bien. Si no lo tiene, es tan simple como pegar algunas líneas de código y usar herramientas de mercado como Google Analytics 4, que es la más típica, que simplemente pegando ese código te va a arrojar la información de cómo los usuarios se mueven dentro del sitio. Así que no diría que es algo que viene dado en todos los casos, pero sí es algo muy sencillo de implementar y que ya en cualquier curso de marketing digital o de estrategia digital en general es una disciplina que se enseña y se usa comúnmente. ¿Son accesibles este tipo de herramientas? Digamos, vos decías que Nodus está enfocado por ahí a multis. Pero yo tengo una pyme, ¿puedo implementar estas herramientas? Cualquier pyme puede implementar las herramientas estas. Cuando el sitio es de propiedad tuya, tenés que hacer esta implementación, pero en realidad la analítica digital no deja de ser lo mismo que vos, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram, cuando ves las estadísticas de quiénes te siguen, de qué lugares te siguen, cuántas veces ven tu reel o cuántos likes tenés. Bien. Esa información es una rama de la analítica digital, no deja de ser, no estar comprendida dentro del mundo de lo que es la analítica digital. Bien, está buena la comparación, la analogía, como para tenerlo más presente. Arrancamos con analítica digital, que diste bien una definición, y recién el acceso a la estrategia de datos. ¿Son una misma cosa o qué diferencia la analítica digital como concepto y la estrategia de datos? Bueno, son cosas bastante distintas a priori, que en algunas empresas, sobre todo las más chicas, se puede prestar a confusión, ¿no? Pero la analítica digital es una técnica, como te decía antes, ¿no? Es una disciplina mediante la cual el dueño de una empresa o el equipo de marketing de una organización, dependiendo del tamaño, pueden hacerse de información de cómo sus usuarios están interactuando con sus propiedades digitales, con el sitio, con la aplicación, con una red social, etcétera. Eso es analítica digital. Analizás la información del usuario interactuando con esas propiedades digitales. Analítica digital es eso.
Una estrategia de datos es algo mucho más amplio. Es una estrategia, valga la redundancia, por empezar. No es solamente una herramienta, sino que es una estrategia. Así como las empresas tienen su estrategia comercial, o tienen su estrategia de operaciones, o tienen su estrategia de precios, igual de importante que esas estrategias hoy en día es tener presente y desarrollar una estrategia de datos que sea funcional hacia ese objetivo. Y dentro de esa estrategia de datos, la analítica digital es una parte y es una herramienta más que vos tenés, ¿no? Imagínate, no es lo mismo, para ponerlo en algo súper terrenal, ¿no? Bien. La analítica digital puede ser un mapa simplemente. Para si vos te querés desplazar de un lugar a otro, un mapa te va a ayudar a desplazarte. Perfecto. Una estrategia de datos es algo más amplio, es como planificar un viaje, ¿no? En la planificación de viaje entran un montón de elementos más, dentro de los cuales está el uso del mapa para dirigirte de un punto a otro, pero es algo mucho más amplio, es un concepto mucho más amplio. Bien. Y hoy se habla de que los datos es el nuevo petróleo para las empresas, ¿no? Aquellas empresas que logran desarrollar estrategias de datos efectivas, logran generar una ventaja competitiva en su industria y en general, que es recontra valiosa y, como te decía, es tan importante como tener una estrategia comercial, hoy en día es tener una estrategia de datos. Bien, hablabas de departamentos, de estrategias y demás. ¿Hay departamentos de datos en particular en las empresas o son gente de staff que trabajan en las multi, no sé? Bueno, está viendo como una transformación en ese sentido, ¿no? De la misma manera como antes no existía un equipo de IT y estaba el pibe de sistemas, digamos, de esta misma manera hoy está el chico de datos en algunas empresas, que es el que se encarga de facilitarle a la empresa quizás una mínima estructura de datos, set de datos que sean coherentes y que te diga algo al respecto para tu negocio. Tenés empresas que están en ese estadio más inicial, de que antes, como antes tenía el pibe de sistema, ahora tiene el pibe de datos. Y tenés empresas que están recontra avanzadas y que tienen equipos de estructuras enteras de datos encabezados por un Chief Data Officer, de hecho que es hoy una figura como muy en boga y muy demandada también por parte de las organizaciones, y debajo de ese Chief Data Officer estructuras enormes, equipos enormes de científicos de datos, analistas de datos, que justamente son quienes implementan esas estrategias de datos y aportan, analizan la información para el desarrollo de ventajas competitivas, funcionales a los objetivos de crecimiento de los negocios. Bien, como experto en la materia y a través de la experiencia en Nodus, ¿cuál es digamos, el mayor desafío que encontrás a la hora de implementar esas estrategias de datos? Bueno, son varios. Una estrategia de datos tiene algunos elementos que siempre tienen que estar presentes, y detrás de esos elementos a veces se esconden las dificultades, ¿no? Por lo pronto, entender el valor que aporta, que hay empresas que todavía no lo tienen muy claro, ¿no? Si el CEO de la empresa, el director de la empresa, el dueño de la empresa no entiende el valor estratégico que los datos le aportan a su negocio, nunca van a poder desarrollar una estrategia de datos, y cualquier proyecto que intente empezar a generar insights a partir de los datos va a fracasar, porque no está el compromiso de la alta dirección. Bien. Esa suele ser la primera barrera. Después tenés limitaciones que tienen que ver con los skills y con los conocimientos dentro de las empresas, donde muchas veces no van más allá del Excel. Es decir, la gente sabe usar Excel hasta ahí, pero desplegar una estrategia de datos requiere un poquito más. Se puede empezar por ahí y es siempre conveniente empezar por lo chico para después escalar, pero hay empresas que no tienen dentro de su organización personas que puedan interpretar bases de datos o generar consultas a bases de datos o estructurar los datos, limpiar los datos de tal manera que a partir de ellos se puedan obtener conclusiones, insights o, como decíamos, ventajas competitivas, ¿no? Así que este desafío de los equipos y el know-how dentro de los equipos suele ser una barrera muy grande también. Después tenés desafíos técnicos también. Una estrategia de datos se nutre de distintos sistemas. Uno puede desarrollar una estrategia de datos consumiendo información de un CRM, de un ERP, de plataformas analíticas digital, como decíamos antes, que suele ser un insumo importante para la estrategia de datos. Pero muchas veces esos datos es difícil que se hablen entre sí y lograr la armonía, lograr que se estén integrados y que puedan pasarse de un entorno a otro sin grandes dificultades. Entonces el desafío técnico de que los datos puedan utilizarse realmente está también.
En realidad diría que normalmente esos son los tres desafíos más importantes, ¿no? El buy-in de la alta dirección, el de los equipos con o sin competencias y dificultades técnicas con sistemas para que hablen entre ellos y se puedan generar los datos que la empresa necesita. Bien, sobre estas barreras, la primera pregunta que se me dispara es sobre esto de los CEO, de tener conocimiento primero de la necesidad de esta estrategia de datos. Ustedes asesoran también, aparte de dar productos, me imagino, de analítica y demás, software de alguna manera, asesoran a esos CEO para que tengan conocimiento de estas necesidades de poder para la estrategia, ¿no? Digo. 100%, sí. Nosotros que hacemos proyectos de datos, con el tiempo fuimos descubriendo que en realidad la mejor manera por donde empezar es hablarle directamente al CEO y tratar de ayudarlo a que entienda el valor estratégico que una estrategia de datos le pueda aportar. Cuando logras eso, después todo el resto se despliega. Entonces, en ese ejercicio, nuestro proceso de venta, digamos, parte siempre de hablar con el CEO y hacer reuniones de discovery en conjunto. Bien. Donde vemos cuestiones, como te decía, empezando por lo más chiquito, de qué manera se pueden usar los datos para el desarrollo de ventajas competitivas. Tratamos de hacer este ejercicio en conjunto, en reuniones, ir viendo qué objetivo de negocio tienes, la estrategia de datos parte del objetivo de negocio, qué querés lograr, querés crecer en ventas, querés crecer bajando el churn, querés diversificar tu cartera de productos, querés expandirte abriendo nuevas sucursales. Bueno, teniendo claro tu objetivo, vemos de qué fuentes de datos vos podrías hacerte para generarte información que sean valiosas para alcanzar ese objetivo. Bien. Y a partir de ahí empezamos con algún proyecto simple que al CEO le dé información que le sirva para ir en esa dirección. Después la vamos robusteciendo, le vamos agregando sistemas, vamos complejizándola, vamos aumentando también su valor, pero partimos de algo bien específico, bien concreto, chico, un proyecto faro que después sirva para expandir. Bien, ¿hay enlatados en analítica de datos, en estrategias, o todo tiene que ser un tailor-made a medida de cada empresa sí o sí? Esa medida, la estrategia, de la misma manera como una estrategia de ventas, vos no podés hacer copy-paste y pegarla en otro lugar, la estrategia de datos lo mismo. Lo que sí tenés, obviamente, son buenas prácticas, tenés sistemas, que es una pieza fundamental de esta estrategia, es tener sistemas adecuados, y ahí sí, obviamente, tenés sistemas de industria, en CRM tenés 200 millones de soluciones de mercado, en ERP tenés 200 data warehouse, data lakes, este instrumental o este stack tecnológico que las empresas suelen hacerse para implementar una estrategia de datos, sí está enlatado. Pero la elección de cuál es más conveniente y la elección de qué fuentes de datos son valiosas y qué información necesitas obtener a partir de ellas es siempre tailor-made. Bien. Una vez que se decide digamos, convences a ese CEO de que tiene que implementar una estrategia, digo, ¿qué tiempos de integración lleva? ¿Hace falta siempre implementación de herramientas nuevas? ¿Se puede empezar a trabajar con algunas que ya tengan? Siempre partís de lo que ya tenés. La duración, nosotros tratamos de que sea corta para tener un goal rápido, digamos, mostrar valor rápido y a partir de ahí ir complejizándola. Pero ya a partir de la información que vos ya tenés, seguramente puedas hacer cosas que vos no sabés que podés lograr, ¿no? Hay CEO que no saben que en su cuenta de Analytics tienen un montón de información que pueden entender, a partir de la cual pueden entender qué productos son más demandados. No saben que incluso Analytics tiene módulos de inteligencia predictiva que te predice qué usuarios van a ser más propensos a comprar o qué productos más probable que te vayan a demandar más en este momento estacional del año en el que estás. Entonces, simplemente mostrando eso y valiéndote de las herramientas que ya tenés, podés generar valor rápido y después de ahí sí lo vas diversificando, ampliando e incorporando nuevas tecnologías. Bien, de alguna manera ese gol rápido que decías para generar la confianza en ese CEO que es el que toma las decisiones y poder de ahí en más robustecer, como decís, esa estrategia. Exactamente. De alguna manera. Sí, porque además el CEO va a necesitar rodearse y hacer equipo. Acá lo importante es que con el correr del tiempo y en la medida en que vos vas viendo el valor de los datos, vas incorporando personas a tu equipo que te permiten ampliarlo. Nunca es bueno depender enteramente de un tercero. Nosotros intentamos dejar el know-how dentro de la empresa y que ya después puedan ellos seguir, sí, con asesoramiento, soporte, consulta, etcétera, pero que lo interesante es que lo desarrollen in-house a ese know-how y a la implementación de esa estrategia de datos. O sea, que no son dependientes de Node, por ejemplo, en este caso, para poder seguir después en el tiempo. Esos modelos fracasan, está probado siempre. Lo mismo pasaba cuando había agencias que eran revendedoras de una sola solución.
tecnológica, y las empresas quedaban presas de esa solución y no podían deshacerse de la agencia, termina fracasando eso a lo largo. Así que nosotros, y me parece que la industria en general siempre va en esa dirección, de intentar la mayor autonomía de las partes posible y evitar todo tipo de dependencias de una agencia, consultora, sistema, etcétera. Bien, lo nombrabas medio así al pasar recién, esto de lo predictivo, lo que puede generar también la inteligencia artificial, ¿sí? Me dirás vos qué tipo de inteligencia artificial en esto de la analítica y estrategias de datos. Es algo que ya está presente, que siempre se usó, no sé. Bueno, está habiendo un movimiento enorme a partir de que estalló todo esto de ChatGPT, la inteligencia artificial y demás. Obviamente eso impactó de lleno en personas, empresas, organizaciones que prestaban servicios en torno a la estrategia de datos o que tenían su propia estrategia de datos in-house. Esto que te comentaba de los data scientists, por ejemplo, de analista de datos, la verdad que son posiciones que últimamente, te diría en el último año desde que apareció ChatGPT, han perdido un poco de sexiness, ¿no? Esas profesiones, porque, viste, lo interesante de la inteligencia artificial es que, contrariamente a lo que se creía que iba a eliminar puestos de trabajo quizás poco calificados, está ocurriendo que está eliminando puestos de trabajo de gente muy calificada. Claro. Hoy la inteligencia artificial, con los algoritmos de machine learning y con la inteligencia artificial generativa, permiten hacer el trabajo de un analista de datos, de un data scientist, bastante bien y en muchas ocasiones mejor que las propias personas, ¿no? Es mucho mejor, mucho más eficiente la inteligencia artificial encontrando patrones ocultos, encontrando tendencias y hasta desarrollando algoritmos que lo que puede hacer una persona humana. Entonces, siempre igual el data scientist bueno te va a saber también hacer uso de la inteligencia artificial para aplicarla y nunca va a ser del todo reemplazable. Pero sí, el raso y el que no agrega valor y que no sabe incorporar la herramienta de inteligencia artificial se está viendo desplazado. Entonces creo que la inteligencia artificial se está metiendo en este mundo, está ayudando a la identificación de patrones ocultos, está ayudando a la identificación de conductas predictivas y está ayudando a la visualización también de esos datos de manera muy simple. Bueno, está generando medio un terremoto lo mismo también está haciendo que las empresas puedan prescindir de gente que sepa de SQL, por ejemplo, o que sepa de Python para consultar una base de datos, por ejemplo. La inteligencia artificial generativa está haciendo que las empresas puedan conversar con sus datos, que le puedan hacer preguntas a una base de datos y que la base de datos con inteligencia artificial te responda en lenguaje humano, en lenguaje natural. Claro. Entonces ahí ya perdés la necesidad de tener a una persona con conocimiento de SQL que te pueda contestar una pregunta simple como cuántas personas de determinado grupo etario interactuaron en el último mes con este canal digital. Esas preguntas así formuladas como yo te la acabo de formular, te la puede devolver la inteligencia artificial interpretando datos, unos y ceros o números, en 2 segundos. Claro. Bueno, algo que había escuchado por ahí también era que la inteligencia artificial iba a poder reemplazar a la brevedad a los programadores, pudiendo hacer sus propios algoritmos. Un poco esto que decís vos, de ir avanzando, capacitándose de alguna manera, me imagino, para poder hacer uso y no quedar obsoleto uno. Sin duda, sí, la programación es también otra disciplina que está cambiando muchísimo a partir de la inteligencia artificial. Hoy hay programadores que programan par a par con algoritmos de inteligencia artificial y que le devuelven si el código que va escribiendo está bien, está mal, si se puede mejorar, incluso pegándole fragmentos de código que ni siquiera a ellos se le habían ocurrido, logrando simplificarlo, logrando optimizarlo. Y te diría que hoy es 80-20, 80 de inteligencia artificial, el trabajo del codeo, 20 el trabajo del developer. Entonces, también sacudió el ámbito del desarrollo de software esta nueva irrupción de la inteligencia artificial. Bien, marcabas entre esas barreras, bueno, los CEO y demás, también el tema de, bueno, y algo hablabas recién también, de la obsolescencia del recurso humano, que en los sectores IT está bastante complicado, digo, sacando un poco de inteligencia artificial, digo, sobre la actualidad, ¿qué es lo que ves? No sé cuál es el caso de Nodus, de tener esos talentos, en este caso los buenos, digo, esos que decís que están capacitándose y avanzando. Claro. Mirá, sí veo mucho cambio, la verdad, en el último año. A nosotros en Nodus tuvimos un periodo muy agresivo de crecimiento
en el 2022 y 2023, y en ese momento los desarrolladores eran la vedette del mercado laboral, ¿no? Demandados por todos lados. Estaba también este contexto argentino de mucha inflación, frente a lo cual los developers empezaban a trabajar para afuera cobrando a dólar blue, y esto generó una sacudida muy fuerte en el mercado y era muy difícil conseguir desarrolladores buenos. Ahora que en ese sentido está un poquito más estabilizada y que por otro lado irrumpió la inteligencia artificial, que fue un game changer 100%, es mucho más fácil conseguir buenos desarrolladores. Conseguir desarrolladores, diría, conseguir buenos desarrolladores y aquellos que sepan usar inteligencia artificial para mejorar, sigue siendo difícil. Entonces cambió. Antes era difícil encontrar cualquier tipo de desarrollador y te pedían cualquier cosa y no sabías si era bueno o malo, era muy difícil separar el bueno del malo. Hoy encontrar desarrolladores es mucho más fácil, sigue siendo difícil encontrar el bueno y el que sepa apalancarse en herramientas para mejorar su trabajo. Bien, esto es todo un desafío. Como para ir cerrando la nota, ¿alguna reflexión, algún mensaje, algo que quieras agregar que no hayamos hablado en la entrevista? Quizás que esto que puede sonar como muy así grandilocuente o muy complicado de la estrategia de datos, reforzar que quizás si del otro lado hay oyentes que tienen empresas más chicas, pymes, hasta emprendimientos personales, que también se animen a incursionar en este mundo porque es igualmente accesible para ellos. Le pongo el ejemplo de mi mujer, por ejemplo, para ponerlo bien terrenal, que tiene tiene 2 consultorios nutricionales, tiene un objetivo que es expandirse, quiere abrir nuevas sucursales, tiene todos sus clientes que los capta a través de Instagram y los turnos se reservan vía WhatsApp web con una secretaria que responde y lo agenda en un Google Calendar. Así de simple tiene armado su negocio. Bien. Detrás de esa operación tan sencilla hay enorme cantidad de datos que ella podría hacerse para tomar esta decisión de dónde poner un nuevo local. Si ella analizara los números de teléfono que la contactan, las características, podría determinar los barrios. Viendo su propia cuenta de Instagram, ella puede entender cómo es la distribución geográfica de sus seguidores, desde dónde los que la escriben, de dónde vienen, de dónde están, y a partir de esa información tomar la decisión de dónde abrir el próximo local, de tal manera que no canibalice alguna sucursal existente. Entonces, hoy hay tanta cantidad de datos ahí dando vueltas que cualquier emprendedor, y eso es lo lindo de Internet y cómo democratizó todo tanto, que tiene una ventaja competitiva muy fuerte. Ella simplemente si sabe aprovechar la data de la que ya dispone. Entonces no necesita ser una gran empresa y tener un departamento y tener un Chief Data Officer para implementar la estrategia de datos. Basta con tener una idea clara de qué querés lograr y de qué manera podés apalancarte en los datos para hacer un uso estratégico y acompañar ese objetivo de crecimiento que tengas. Y no es tan complicado hacerlo. A nivel pyme podemos decir que nos podemos ayudar del ChatGPT para elaborar una pequeña estrategia de datos. Sin duda. A ChatGPT, aparte lo bueno es que ahora los sistemas de inteligencia artificial te toman datos estructurados y también datos no estructurados. O sea, es fácil hoy a partir... Datos estructurados es el Excel, que ya tenés una tabla con columnas campos, que vienen con determinado... Pero datos no estructurados puede ser una imagen. Vos podés, a partir de la información de una cámara, analizar el rango de edad de las personas que ingresan a tu local y esa información la tenés en la cámara y la procesás con un algoritmo de inteligencia artificial y te devuelve la data del perfil demográfico que entra a tu local. Entonces, la información está accesible, las herramientas para procesarlas también, es simplemente saber aprovecharlas y animarse a hacerlo. Bien, muy bien. Entonces así sea, que más gente se anime a explotar sus negocios. Sin Nacho, duda. Muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Un placer, Gus. Saludos para vos y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, estuvimos entonces recién nuevamente, el placer de estar con...